Una pastilla promete reducir a la mitad el número de hospitalizaciones y muerte por COVID-19. Pudiera ser un arma decisiva en la lucha de la nación contra la pandemia. Un pastor asegura tener la clave para acelerar el regreso de Cristo. Todos los fieles preparen sus bolsillos porque les va a costar caro. Dejan las amapolas por los aguacates. Agricultores mexicanos rompen sus tradiciones para no morir de hambre. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Vamos a arrancar inmediatamente con el alentador anuncio de un gran avance en la lucha contra el COVID-19. Es una nueva pastilla que, al ser probada, redujo las hospitalizaciones y muertes en casi un 50% en las personas que recientemente se infectaron con el virus. Fue desarrollada por la farmacéutica Merck, que informó va a solicitar autorización para su uso en Estados Unidos y en el mundo. Y para que nos hable más al respecto sobre esta nueva arma contra el COVID-19, nos vamos a enlazar con el doctor Ilan Shapiro. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Doctor, ¿es para celebrar que ya tenemos una pastilla que pudiera curar el 50%? Esto nos puede ayudar muchísimo y sobre todo para aquellas personas que se infectan y terminan en el hospital. Es una arma que definitivamente tenemos que utilizar. Pero definitivamente, dentro de todas las cosas que nosotros tenemos, no es un momento para decir, bueno, entonces ya no me tengo que vacunar. Al revés, tenemos que seguir vacunándonos porque, como dice la nota, es el 50% de las personas que tienen más probabilidad de sobrevivir. Quiere decir que el otro 50% se va a morir. Por eso lo más importante que nosotros tenemos que tener en este momento es la prevención. Ahora, ¿sabemos de algún efecto secundario en esta pastilla que vaya a tener? En este momento, con lo que dijeron, es como la parte inicial, como una prueba de prensa, y todavía no han dicho específicamente cuáles fueron los efectos secundarios, contraindicaciones o complicaciones que ha tenido esta pastilla. Espero que prontamente nos los compartan. Hasta ahora hay 2 medicamentos en el mercado que pueden tratar el COVID. ¿De cuáles se tratan? Hay un antiviral que es el Remdesivir y también se utilizan los anticuerpos monoclonales. Los dos realmente ayudan para disminuir complicaciones, pero muy importante, es como jugar a la lotería porque ya nos tuvo que haber dado COVID-19. Por eso esos medicamentos no son al 100% y se utilizan como de emergencia. Claro, ahora algo muy importante sobre este nuevo medicamento de Merck es que se debe utilizar dentro de los primeros 5 días que uno se infecta de COVID. ¿Cómo uno va a darse cuenta? Parte de esto es pacientes que están muy enfermos, pacientes que ya tuvieron contacto con otros pacientes. Se puede adelantar eso, pero desgraciadamente lo que hacen los virus es que tienen un tiempo de replicación. Y lo que vieron ahí, por ejemplo, los medicamentos de la influenza son las primeras 48 horas a 72. Y lo que estamos viendo ahorita son 5 días para que realmente el virus ya no se reproduzca y la inflamación y los efectos secundarios del mismo sean limitados. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor Shapiro, como siempre. Gracias. Un placer. Y mire, California es el primer estado donde se ordena una medida para proteger a estudiantes y a maestros al mismo tiempo del COVID-19. El gobernador Gavin Newsom anunció hoy que todos los alumnos desde los 12 años y que sean elegibles para ser vacunados deberán ir a la escuela en persona en cuanto los inmunicen y se apruebe esto a nivel federal, lo que podría pasar en enero. Y el coronavirus llegó a la Corte Suprema. Brett Kavanaugh dio positivo a la prueba semanal que se hace a los magistrados, aunque está asintomático y ya había sido vacunado desde enero. Los jueces tenían programado asistir hoy a una ceremonia de investidura de su colega, pero no pudieron ir y la esposa de Brett Kavanaugh dio negativo a la prueba, aunque viven juntos. Y la lucha por derogar la polémica ley en Texas que impide a las mujeres practicarse un aborto tuvo hoy una nueva batalla en corte. Armando Guzmán está en Washington y nos cuenta qué fue lo que pasó. Now, we're about to make it law. La ley tejana prohíbe el 90% de los abortos desde la 6ª semana de embarazo, antes de que las mujeres se den cuenta siquiera que están en estado. Por eso, vea usted, hace exactamente una semana aquí en las escalinatas del frente del Capitolio, esta manifestación con miembros del Congreso, exigiendo reafirmar su intención de que el aborto sea una opción legal en todo Estados Unidos. Unas horas después, vea usted, el voto se consolidó y la Cámara de Representantes lo aprobó con una mayoría muy apretada en la que ni un solo republicano votó a favor. It's sad that it is so necessary because of actions of that Supreme Court
supporting legislation that is shameful in every way to our country and what we are about. A la derecha de la pantalla, detrás de Nancy Pelosi, ustedes ven a la congresista Barbara Lee, demócrata de California, que hoy aquí, en esta sesión del Congreso, narró su experiencia cuando a los 16 años tuvo un aborto. Now, my mother asked me if I wanted to get an abortion. She didn't demand or force me, but understood that this was my personal decision and a choice that I needed to make, and she would support me regardless. Con esta firma, el gobernador Greg Abbott de Texas declaró ilegal el enviar o recibir píldoras que provocan abortos usando las vías de comunicación tejanas, incluso el correo. Esto lo están los dos lados haciendo muy político porque el año que entra es de elecciones y lo quieren hacer el tema principal. Hoy en la mañana se pasaron horas con un juez federal en Texas tratando de que invalide a la ley. El juez no lo hizo y no sabemos cuándo emitirá su decisión. Mañana aquí en Washington habrá una enorme manifestación de mujeres opuestas a que se invalide al aborto. Y el 1 de diciembre en la Corte Suprema, la ley de Mississippi, a la que usarán para declarar el aborto ilegal en todo Estados Unidos. Nadie sabe si lo lograrán. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando. Estaremos al pendiente a ver qué sucede. Y mire, nos vamos a ir a Nueva York porque ahí, pese a que se proyectaba una tendencia a la baja en este periodo del año, hablando de las rentas, el aumento en los alquileres está por las nubes en todo el país. Y solo en Nueva York los incrementos alcanzan un 70%. Ángela González nos amplía sobre este drástico cambio. Ángela, te escuchamos. Así es, Palmira, muy buenas tardes. Esto está destruyendo a los vecindarios de clase media, donde vive una gran mayoría de comunidad hispana que ya venían batallando para poder pagar la renta desde antes que aumentaran estos precios. El otoño es la estación en donde tradicionalmente bajan los precios de los alquileres, pero a cambio este año las rentas ya han subido en un 11% en promedio en todo el país. El gobierno debe tomar medidas con eso, con los landlords, los inquilinos, porque la situación que está viviendo el mundo ahora mismo no es lo mejor que estamos viviendo ahora mismo. Según el portal inmobiliario Street Easy, algunos inquilinos en la Gran Manzana verán un aumento de incluso $1,000 más en su renta mensual. Imagínate, tendría que trabajar más, no hay otra opción, buscar otro empleo, tratar de hacer más horas para conseguirlo, porque pues no nos queda de otra. Caseros desesperados por recuperarse luego de más de un año de receso están viendo en esto una oportunidad para salir de deudas. Es difícil cogerle pena a un landlord, ¿verdad? Pero lo que el gobierno hizo en contra de ellos tampoco fue justo. En estados como Florida y Georgia, el aumento en las rentas supera el 25%. Varios inquilinos en toda la nación ya han experimentado un alza de al menos $200 en los últimos 2 meses. Sí, van a hacer muchos edificios ahora, y eso sí, por esta área van a hacer como 4 edificios, y eso sí va a aumentar la renta. Con la reactivación económica de la ciudad y el regreso de los que se habían marchado durante el pico de la pandemia, ha aumentado la demanda, pero no el inventario. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela, por tu reporte. Y mire, está surgiendo un nuevo video del encuentro de la policía con Gabby Petito y Brian Laundrie. You didn't hit me in the face, like you didn't punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, he grabbed me with his nail, and I guess that's why I definitely have a cut right here, because I can feel it. Yeah. When I touch it, it burns. But, Autoridades siguen trabajando día y noche en la búsqueda de Brian Laundrie, persona de interés en este caso. Recordemos que Petito fue encontrada muerta el 19 de septiembre. Vamos a California porque ahí se adopta una medida histórica y se convierte en el primer estado del país que rastreará las muertes violentas de las personas de la comunidad LGBTQ. Vamos con Dayanis López, quien se encuentra en la ciudad de Los Ángeles y nos tiene todos los detalles. Dayanis, te escuchamos. Palmira, muy buenas tardes. Te cuento que recientemente el gobernador Newsom aprobó esta legislación, la cual permite la recopilación de datos de orientación sexual y género en muertes violentas entre la comunidad LGBTQ. Datos de un estudio de UCLA señalan que las personas LGBTQ tienen 4 veces más probabilidades de experimentar victimización violenta. Sabemos que hay homofobia, transfobia y que las personas LGBT son las víctimas de crimen de odio. Es importante
tener esta información para poder decir, ¿sabes qué? En los últimos 5 años, 50% de chicas transgéneros latinas murieron a causa del crimen de odio. Ante la falta de datos, esta ley establecerá un programa piloto de 3 años en hasta 6 condados de California para reunir información sobre muertes que incluyen suicidios y homicidios entre las personas LGBTQ. Pero cuando no existen o no reconocen a esa persona como una persona trans, pierdes la historia. Entonces se pierde la historia y se manda un mensaje que como que no hay un problema de crímenes de odio. Para los defensores y activistas, también este tipo de recopilación de datos es clave para comprender y abordar el mayor riesgo de violencia que enfrentan esta comunidad. Actualmente no hay ningún informe de la morgue si la persona es gay o transgénero, por lo que California está intentando abordar esto y corregirlo, teniendo más información sobre esas muertes. Palmira y los activistas esperan que este proyecto de ley piloto se haga permanente a nivel nacional y sirva como una herramienta para comprender los delitos de odio y suicidio que suceden entre la comunidad LGBTQ. En Los Ángeles, California, Dayanis López, regresamos con ustedes al estudio. Ojalá y así sea. Muchas gracias, Dayanis. Mire, el presidente Joe Biden anunció nuevas reglas que evitarían deportaciones masivas de inmigrantes. Estas medidas, que llegan como respuesta a las críticas de los republicanos, requieren a las autoridades concentrarse solo en quienes ingresaron ilegalmente al país recientemente y en quienes representan una amenaza para la seguridad pública. Mientras tanto, en Texas continúan los esfuerzos para impedir que ingresen más inmigrantes indocumentados. El Departamento Militar informó que ha construido vallas de alambre temporales de 9 a 10 pies de altura en 3 millas de tierras privadas del área de Del Río y agregaron que podrían extenderlas a otras partes de esa frontera. Vamos a la primera pausa comercial, pero ya sabe, regresamos. Un predicador asegura a sus fieles que ellos podrían acelerar el regreso de Jesús. La antes lucrativa siembra de la amapola ya no deja dinero. Entérese en lo que cultivan ahora los agricultores mexicanos. Y decenas de presos viven en condiciones infrahumanas en una cárcel mexicana y abandonados. Continuamos con más información y escuche esto, la policía de Estados Unidos no reportó más de 15,000 muertes causadas por sus agentes en casi 40 años. Un estudio de la revista médica The Lancet a lo largo del país reveló que los CDC, que monitorean los decesos relacionados con la violencia policial entre 1980 y el 2019, no reportaron un 55% de los casos. Tremendo problema. Y mire, un predicador estadounidense está generando mucha polémica al decirle a sus feligreses lo que pueden hacer para que el regreso de Jesús a la tierra sea mucho más rápido. Víctor Cordero tiene la información. El pastor Jesse Duplantis, quien tiene su propio jet privado, está involucrado en una nueva controversia después de que les asegurara a los cristianos que si donaban más dinero, podían acelerar el segundo regreso de Jesús. Honestamente creo esto, dijo el pastor. La razón por la que Jesús no ha venido es porque las personas no están dando de la manera en la que les dijo que dieran. Duplantis, un pastor multimillonario de la tradición cristiana evangélica carismática con base en Nueva Orleans, Luisiana, declaró lo anterior al ver que había pocas donaciones desde su punto de vista en un evento de recaudación televisado llamado Victory-thon de la cadena Victory, que tiene contenido netamente teológico. Luego el evangelista de 72 años de edad invitó a sus seguidores a que marcaran al número que veían en pantalla, que donaran para Victory y hasta les dijo lo que sucedería si lo hicieran. El Padre diría a Jesús, ve por ellos porque Él nos quiere ver tanto como nosotros lo queremos ver a Él, agregó el pastor. La noticia encendió las redes sociales y generó muchas críticas contra el pastor, quien varias veces se ha visto en el ojo del huracán por el mismo discurso en el que relaciona a Jesús con el dinero. Por ejemplo, en el 2018, el conocido como el predicador de la prosperidad pidió donaciones para comprarse un avión con valor de $54 millones, diciéndole a la gente que Dios quería que él lo tuviera. Según portales especializados, Jesse Duplantis tiene una fortuna personal aquí, en el mundo de los mortales, de $50 millones. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa comercial, pero volvemos.
Campesinos mexicanos tienen que cambiar de siembra porque la amapola ya no daba ni para comer. Y reducen a cenizas una de las discotecas más populares en México en los 80s. Seguimos con la información en este viernes y luego de que los opioides se popularizaran, comenzó la debacle económica para miles de agricultores mexicanos de la amapola y se vieron obligados a cambiar de siembra. Aunque ganan mucho menos, ahora viven más tranquilos. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene las reacciones. En México el cultivo de amapola ha dejado de ser un negocio rentable. Cientos de campesinos de la Sierra de Guerrero que han dedicado gran parte de su vida al cultivo del oro maldito, como también se le conoce, han visto caer sus ganancias tras el surgimiento del fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más poderoso que la heroína, situación que pone a grupos criminales en el control de tierras. Manejan sicario, sicario, entonces ellos ponen el precio como les dan la gana. Y para nosotros, pues como chambeador, pues no hay donde otro conseguir para sostener familia. Frente al desplome del precio de la goma de opio, muchos campesinos han apostado a la siembra del aguacate, que deja ganancias menores, pero aseguran que es una manera honesta de subsistir, y no como antes, que sus tierras y libertad estaban en peligro tras los operativos. El gobierno destruye y ya después no hay otra forma ahí para llegar a otro apoyo, tanto el helicóptero también ahí destruye todo. Tenemos donde sembramos cerca más 1000 países lo que sembramos. Incluso autoridades han asegurado que si la siembra de la amapola dejara de ser un negocio ilegal, se evitaría el derramamiento de sangre en uno de los estados más violentos del país, como lo es Guerrero. Eso, por supuesto, le genera interés a los grupos de delincuencia organizada, y al estar regularizado, pudiera ser que esos grupos ya no tengan tanta influencia sobre las comunidades. Guerrero es uno de los estados más pobres, pero también de los más ricos para la siembra de la amapola, un negocio que muchas veces se resuelve con sangre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor, por tu reporte, y nos vamos a ir a Acapulco porque ahí la icónica discoteca Baby O en Acapulco, Guerrero, fue incendiada intencionalmente. 3 sujetos fueron captados cuando, sin ninguna prisa, rociaban gasolina en el local y luego prendieron el fuego que causó cuantiosos daños. Por el Baby O han desfilado grandes personalidades internacionales desde que abrió sus puertas en 1976. Y mire, en México existe una cárcel donde hay decenas de reos que sufren de enfermedades mentales y que apenas sobreviven tras haber sido olvidados por las autoridades. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Acostados en colchones viejos y podridos, tapados con sábanas pestilentes y otros sobre la tierra y el piso, así fueron encontrados unos 50 presos que sufren de esquizofrenia y otros trastornos mentales en la cárcel La Pila, en San Luis Potosí, México. Pero en su visita a la prisión, los funcionarios del nuevo gobierno estatal no solo hallaron a esa población olvidada y viviendo en condiciones infrahumanas, sino también descubrieron tambos repletos de medicamentos caducados, el drenaje colapsado y charcos de aguas negras. Los reos que están en esas instalaciones están acusados de violación, homicidio, robo y asesinato a su padre, su madre, un hijo o a su cónyuge. Tienen sus procesos legales suspendidos y esperan eternamente sin saber qué va a llegar primero, su sentencia o la muerte. Esta área, conocida como inimputable y que está en completo abandono, fue diseñada para albergar a 25 presos. Actualmente tiene medio centenar, pero ha llegado a tener hasta 200. Ninguno recibe medicamentos desde hace un año, lo que les provoca conductas agresivas y tienen que ser encerrados en pequeñas celdas en las que hay hasta 8 personas sin servicios sanitarios ni alimentos. La Pila cuenta con 1.700 internos y no ha recibido mantenimiento en 15 años. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Qué circunstancias. Vamos a la última pausa y regresamos. Le vamos a contar por qué prácticamente saltó del sartén una langosta que ya estaba a punto de morir cocinando.